Ministerio Internacional Cristo en mí presenta al evangelista José David Flores. ¿Quieres empaparte de la presencia del Señor? ¿Quieres llenarte y levantar bandera en el nombre de Cristo Jesús? En el nombre de Cristo Jesús. Mucho porque siento que es lo que nosotros estamos necesitando como juventud, como jóvenes que somos. Estamos necesitando guardar y practicar la palabra del Señor. El conocimiento de la palabra del Señor, si nosotros no lo guardamos y no lo practicamos, no lo ponemos por obra, no sirve de nada. Cuando nosotros nos llenamos de información y nosotros tenemos un montón de información y podemos leer la palabra del Señor y podemos sacar versículos de la palabra del Señor, pero si nosotros no guardamos los versículos de la palabra del Señor, si no atesoramos dentro de nuestro corazón, nosotros no vamos a poder de esa manera tener algo para cuando se presenten las situaciones y las circunstancias donde nosotros vamos a tener que poner por obra y vamos a tener que practicar la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos en los cuales la palabra del Señor se ha abandonado. Tenemos una Biblia pero probablemente ni siquiera la estamos leyendo. Y si la estamos leyendo, la podemos estar leyendo únicamente por compromiso. Pero Dios conoce el corazón, Dios conoce la necesidad. Preséntate delante de la presencia del Señor y ve a ver que Dios quiere hablar a tu vida, porque Dios te va a hablar por medio de su palabra, porque la palabra es vida, la palabra es poder, la palabra es libertad. La palabra no falla, es infalible, es Cristo mismo, es la palabra, es la revelación de Dios a los hombres. Oh, gloria sea el Cordero, bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la palabra del Señor, hay poder, hermano, en la palabra del Señor. Si no estamos viendo la presencia de Dios, si no estamos viendo los milagros, si no estamos viendo que Dios nos use a nosotros, es porque no estamos guardando ni estamos practicando la palabra del Señor. Porque los ministerios que muchas veces Dios empieza a bendecir y luego fracasan, es porque se alejan de la palabra del Señor y van en busca de su beneficio. Van en busca de hacer lo que ellos desean hacer y dejan y abandonan a un lado la palabra del Señor. Guardar la palabra del Señor es cuando verdaderamente nosotros tomamos la palabra del Señor, sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea las cosas que yo necesito hacer, sin importar que la palabra sea demasiado fuerte, demasiado dura, pero así de dura, así de fuerte, es como nos vamos a guiar, porque la palabra muchas veces tiene que llegar con fuerza, tiene que llegar con dureza. En Jeremías menciona que es como un martillo para poder romper el orgullo, para poder romper la arrogancia, para poder romper todo lo que estorba. Es la palabra del Señor, es la palabra del Señor, es la palabra del Señor la que nos va a ayudar a poder caminar en santidad. Es la palabra del Señor la que nos va a guiar a poder caminar en sabiduría. Porque muchas veces nos podemos equivocar, podemos tener confianza en el Señor, pero no podemos tener muchas veces la sabiduría. La confianza tiene que ir acompañada con la sabiduría. Ese fue uno de los problemas con José, que él tenía confianza, él tenía su propia confianza en lo que Dios estaba haciendo y en lo que Dios iba a hacer, pero le faltaba sabiduría porque era un adolescente. Nosotros podemos tener la confianza, pero tenemos que pedir la sabiduría para que Dios empiece a usar nuestra vida conforme sea su propósito. Oh, gloria sea el Señor, bendito sea su nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. Nosotros encontramos en la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor?
Señor para tu vida? ¿Qué significado tiene la Biblia para ti? Es lo más valioso que nosotros tenemos, la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos dice la necesidad que tenemos que buscar el rostro de Dios, su presencia. Es la que nos dice la necesidad del ayunar, la necesidad de estar velando, la necesidad de orar, la necesidad de dar buenos frutos, la necesidad que nosotros tenemos de estar llenos de la presencia del Señor. La palabra es la que nos guía, la palabra es la que nos va diciendo y nos va guiando. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué significa la palabra del Señor para nosotros? Dice Salmo 19:8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Eso es la palabra del Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos. La palabra de Dios es rectitud. La palabra del Señor es recta. La palabra del Señor no se puede torcer. La palabra del Señor no tiene muchos caminos. Es únicamente un camino y su nombre es Cristo Jesús. Oh, gloria sea el Cordero. Bendito sea su nombre. A su nombre sea la gloria. Porque la palabra no falla. La palabra nunca puede fallar. La palabra es poderosa. Los científicos, los filósofos, incluso cuando no tienen respuesta para las situaciones que están aconteciendo, cuando no hayan un resultado o no obtienen lo que ellos quieren ver, ellos, a pesar de que no tienen el Espíritu de Dios, pero ellos acuden a la palabra del Señor. Los que invierten grandes cantidades de dinero y que ahora están bien económicamente, muchos de ellos han admitido por medio de sus libros de que ha sido porque han ido a la palabra y han encontrado la sabiduría. Aún los inconversos que no han recibido a Cristo en su corazón reconocen el poder de este libro. Es la palabra del Señor, es la palabra poderosa. ¿Por qué? Porque ahí está la vida, ahí está la verdad, ahí está lo que necesitamos para poder ser victoriosos y poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, para tu vida. Oh, gloria sea al Cordero. Y tomando la palabra así, hay poder en el nombre de Cristo. Aún los que no tienen el Espíritu de Dios reconocen que la palabra es poderosa, que la palabra es vida, que la palabra es la que nos ha ayudado a poder tener el éxito afuera en la sociedad. Es la palabra del Señor, aleluya. Oh, gloria sea al Señor. Yo sé que Dios quiere hacer algo grande en tu vida, porque si no has estado guardando la palabra del Señor, yo sé que el Espíritu Santo en esta noche te va a guiar para que puedas empezar a guardar la palabra del Señor, para luego poder practicar y hacer lo que Dios manda por medio de su palabra. Oh, gloria sea al Cordero. Bendito es el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Dice que es para nosotros la palabra del Señor. ¿Qué significa? Es luz que nos ilumina por donde nosotros vamos caminando. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es lámpara. Es lámpara. Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para que podamos ver y para que no podamos hallar tropiezo, para que no podamos caer, para que podamos ir con paso firme. Es la palabra del Señor, para que no nos equivoquemos, porque aquí en la palabra encontramos las grandes bendiciones, las grandes proezas que Dios hizo, las grandes señales que Dios hizo, de la forma en que Dios usó aquellos grandes hombres de la Biblia, que muchos de ellos se mencionan en Hebreos capítulo 11, de todas las bendiciones, de todo lo poderoso que el Señor hizo en su vida, lo que Dios hizo con ellos. Pero también encontramos las grandes equivocaciones que muchos de ellos tuvieron,
se nos ha dejado la palabra para que podamos guardar, para que podamos atesorar, para que no cometamos los mismos errores, para que nosotros queramos hacer conforme a la voluntad de Dios y queramos hacer lo que Cristo hizo para poder seguir las pisadas de Cristo, para poder caminar en humildad, para poder caminar lleno del poder del Espíritu Santo, para no equivocarnos, para poder ir avanzando hacia la meta final que es en Cristo Jesús, porque Cristo viene y las señales las estamos viendo, pero la iglesia necesita volver a la palabra, necesita guardar la palabra del Señor para que Dios empiece a usar tu vida, para que empiece a ver un avivamiento, para que empiece a ver una presencia de Dios mucho más grande. Es cierto, sentimos la presencia del Señor, pero depende de la consagración y la santidad que nosotros estamos llevando. Es así como Dios te va a usar, y esto no se puede quedar así. Tenemos que seguir buscando mucho más, porque Dios tiene más, y para Dios no hay límite, no existen los límites. Él puede bendecir mucho más. Llénate de la presencia del Señor y guarda la palabra para poder practicar. A su nombre sea la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Regocijémonos en los mandamientos de Dios. Regocijémonos en su palabra. Salmo 119, 47 dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Nos regocijamos nosotros en la palabra, nos regocijamos en la palabra del Señor, en los mandamientos de Dios, los estamos amando, porque muchas veces se está dejando de lado la palabra. Muchas veces queremos cantar las alabanzas, queremos regocijarnos en las alabanzas, y es cierto que podemos adorar al Señor y Dios recibe las alabanzas, pero muchas veces ya se está quitando la palabra del Señor. Ahora ya más es fiesta que palabra, ahora ya más es deleite de la carne que otras cosas. Ahora ya se está viendo tanta apostasía del enemigo, pero para nosotros poder tener la victoria tenemos que cantar, llevar alabanza, pero la palabra tiene que estar en tu corazón para que Dios te pueda dar la victoria, para que Él te pueda exaltar. Bendito sea su nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. Nunca apartar la palabra de Dios de nosotros. Nunca vayamos a apartar la palabra de Dios de nuestra vida, porque ahí empieza el peligro y es un camino de muerte. Cuando empezamos a quitar la palabra de Dios de nuestra vida, empiezan los problemas, pero los problemas los vamos a tener, me dirá usted, aún viviendo la palabra. Sí, los problemas van a estar cuando estemos viviendo la palabra, pero cuando estemos viviendo la palabra, si el problema llega, usted sabe de que tiene el respaldo y tiene la aprobación de Dios, y que Él lo va a ayudar y le va a dar la victoria. Pero cuando usted aparta la palabra de su vida y el problema llega, no va a haber nadie quien le pueda aprobar o lo pueda ayudar, porque se ha apartado de los caminos del Señor. Hay que ser sabio. Bendito es el nombre del Señor. No apartar la palabra de Dios de nosotros. Dice: nunca se apartará, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esto le fue dicho a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaréis en él. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca se tiene que apartar la palabra de tu corazón. Nunca se tiene que apartar la palabra de Dios de nuestros corazones, para nosotros poder andar en comunión con Dios, para nosotros poder saber cómo vamos a reaccionar frente a una situación. Muchas veces nosotros decimos: en la iglesia no hay humildad, mi hermano no es humilde. Estamos esperando a que los hermanos hagan lo que la palabra manda. Muchas ocasiones hemos cometido el error de escuchar las predicaciones que sabemos que van para nosotros, pero nosotros tratamos de buscar a un hermano dentro de la congregación
bendición y decir eso fue para el hermano, eso le cayó al hermano. No, hermano, la palabra es para todos nosotros y no tenemos que esperar que alguien más empiece a hacer lo que la palabra manda. Tengo que empezar yo a hacer lo que la palabra manda. Tengo que ser yo el que tengo que empezar a vivir la palabra del Señor para poder ser ejemplo. Si los demás no la están viviendo, pero si usted la vive, usted va a poder llevar una palabra, usted va a poder llevar un consejo, porque cuando usted vive la palabra, el Señor va a ver y se va a ganar de su vida y va a poner una palabra en su boca y usted va a empezar a ser de bendición. Hay que vivir la palabra, guardar la palabra.